Bueno, tengo que deciros a todos, antes de empezar, que estoy realmente emocionado de estar aquí con vosotros. Y el motivo es porque voy a hablar de una de esas cosas que es mucho más valiosa que el dinero. Voy a hablar de creatividad, pero como yo la entiendo. Yo entiendo la creatividad como un poder incalculable, casi mágico. Un poder que tiene la capacidad de crear las circunstancias que uno desee para sí mismo, que uno se proponga. Ya sea cualquiera que sea su hábito, cualquiera que sean sus recursos de partida. Por eso me gustaría empezar hablándoos del mundo empresarial, que es lo que estoy estudiando ahora un poco. Y como, a pesar de estar en una situación de pocos recursos, se puede llegar a lo más alto. Ejemplo de esto os pongo aquí a Ferran Adrià. Ferran Adrià tenía un negocio de restauración que no podía acceder a mercados mayores, no podía comprar productos caros. Por ejemplo, merluza o langosta. Entonces, tenía dos opciones. Ferran Adrià podría o abandonar o esperar a que salga una solución. Pero lo que Ferran Adrià escogió fue ser creativo. Fue coger él y a partir de su propia creatividad aportar valor a los ingredientes que sí se podía permitir. Y tenemos el caso contrario, que es el de una compañía telefónica que no puedo mencionar por motivos legales, pero que la diapositiva la tenéis clara, que a pesar de tener una cuota de mercado salvaje, todos sabemos la importancia que tuvo esto, todos estos recursos amplios, se hundió. Y se hundió porque subestimó el poder de la creatividad, dejó de ser creativa. Y esto lo vemos en estas gráficas que os he traído. Vemos como literalmente se desploma. Y cuando las otras compañías, que tampoco puedo mencionar, ni sus productos tampoco, sacan en 2007 sus proyectos creativos, y esta compañía les resta importancia, vemos que tarda solo 5 años en morir. Luego, es totalmente... Es que no solo sirve, o sea, este poder no solo sirve para llegar al éxito o para fracasar. O sea, no es algo que te permita llegar al éxito y mantenerlo, sino que además es la creatividad es una perfecta manera de encontrar soluciones a problemas de cualquier tipo, también de tipo universal. Por ejemplo, en los años 70 todo el mundo estaba aterrorizado. Estaba aterrorizado porque se acababa el petróleo. ¿Y qué va a ser de nosotros sin petróleo? Y entonces pedimos ayuda a la creatividad. Y la creatividad nos dio todo un catálogo de soluciones. ¿Cómo quieres tu solución? Con aire, con sol, con hidrógeno, con imanes, con electricidad, con viento, con todo. Y os sorprendería saber lo que puede hacer funcionar un motor, que todavía no lo he podido poner aquí porque están en desarrollo. Pero yo voy a hablar de la creatividad como algo más. No solo como crear algo, no solo como hacer algo de forma revolucionaria, como nadie nunca antes había hecho. Voy a hablar de creatividad también, más allá de ese momento en el que se te ocurre la brillante idea, porque la creatividad tiene que mantenerse en el tiempo, no puede quedarse solo ahí. Tiene que ser lo que guíe nuestra idea brillante, tiene que ser lo que nutra esta idea, tiene que ser lo que la haga desarrollarse de la mejor manera posible. Por eso voy a hablar de la creatividad también como una manera de percibir el mundo, como una manera de funcionar, las 24 horas, y en lo que quiera que hagamos, en cualquier cosa. Ya sea porque la creatividad no solo va a hacernos más productivos, la creatividad también va a hacer como una satisfacción superior, va a hacer que disfrutemos más de lo que estamos haciendo, que seamos más felices. Y ahí es donde creo que la creatividad tiene un poder increíble para cambiar el mundo. Luego, me gustaría preguntaros, porque hay mucha gente que a pesar de todo este poder de la creatividad, piensa que la creatividad no va consigo, que la creatividad es algo que es el talento de algunas personas que han nacido con él. Por eso me gustaría preguntaros hoy aquí, para ver cómo está esta sala, ¿cuántos de vosotros pensáis, si podéis ayudarme levantando la mano, que la creatividad es algo con lo que se nace, nacido? ¿Guay? ¿Cuántos pensáis que la creatividad es algo que se hace, que podemos desarrollar? ¡Wow! Bueno, la idea que yo os voy a proponer aquí, esta nueva concepción de la creatividad para el siglo XXI, es una que dice que todos nacemos con un tremendo espíritu creativo. Tremendo, vastísimo. Entonces, ¿por qué no todos somos grandes genios creativos? Porque a medida que vivimos, y esta es mi teoría, vamos perdiendo esa creatividad, esa
fuente increíble de creatividad, creándonos nuestros condicionamientos. A medida que vamos viviendo, vamos absorbiendo estos condicionamientos, estos prejuicios, estas dogmas que nos hacen, que crean esta imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos muy pequeña, muy reducida. Y aparecen frases como, no hombre, yo no voy a cambiar, yo soy así, esto es propio de mí, yo soy tal, negándose eso. Y por eso quería hablaros de grandes genios de la historia de la humanidad, grandes genios que usando la creatividad cambiaron el mundo, cambiaron toda la humanidad a través de sus obras. Y estos genios decían, una cosa muy curiosa, que ellos se soltaban este yo pequeño, condicionado, y conectaban con algo superior, una fuente trascendente, que lo unía todo, que lo englobaba todo. Y así tenemos testimonios como el de grandes autores y grandes compositores como Mozart o Santa Teresa, que decían que ellos simplemente copiaban lo que una fuente superior les iba dictando. Testimonios como grandes escultores y grandes pintores como Da Vinci o Miguel Ángel, que decían que ellos simplemente ayudaban a la obra a salir de la roca, o ayudaban a la obra a entrar en el lienzo. Pero claro, esta idea de creatividad, como conectar con esta fuente que lo engloba todo, lo une todo, lo integra todo, suena demasiado espiritual, ¿verdad? Demasiado místico, algo que es inalcanzable para gente como nosotros. Y yo, como bien ha dicho, un poco friki de la física cuántica, vengo a deciros que esta fuente es justo lo que hemos demostrado en física cuántica. Y no lo hemos demostrado llevando a todos estos físicos a una cueva en el Tíbet y ponerles a hacer prácticas esotéricas. Lo hemos demostrado desde el laboratorio. ¿Cómo? Veo que esto os interesa. O hasta que nunca hubieseis dicho que os ibais a interesar por la física cuántica. No. Como lo hemos descubierto veréis, a lo largo del siglo XX, la física cuántica ha hecho descubrimientos increíbles sobre la verdadera naturaleza. Lo que la física cuántica ha descubierto es que los átomos que lo componen todo pueden estar en dos sitios a la vez, pueden ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, y no son sólidos. Luego, si estos átomos que lo componen todo tienen estas propiedades de ciencia ficción, ¿por qué el mundo que conocemos nosotros, por ejemplo esta mesa, está solo aquí, solo ahora, y es sólida? ¿Y qué tiene esto que ver con la fuente de creatividad, la fuente que lo engloba todo de la que hablaban estos genios? Bien, es una pregunta muy interesante y lo vamos a explicar con el descubrimiento padre de la física cuántica. El descubrimiento más importante, el padre de toda la rareza cuántica, de estas propiedades, o como se descubrieron estas propiedades de ciencia ficción. Es un experimento muy fácil, ¿vale? Lo vamos a entender todos y más que explicarlos, lo vamos a hacer aquí. Os pongo esto porque he cogido las imágenes para explicar este experimento de un documental que está en YouTube, que es increíble, que se llama What the Bleep Do We Know? Bien. El experimento empieza así, muy fácil, muy simple, os lo juro. Dos tablas, una detrás de la otra. La primera tiene una ranura. Este experimento se llama la doble ranura, pero primero vamos con una. Vamos a ver qué pasa si a esta tabla disparamos materia, materia. Por ejemplo, canicas. Yo iba a traer una pelota de tenis para hacerlo, pero aquí usan canicas, o sea que vamos a mantenernos con las canicas. Yo me pongo aquí y empiezo a disparar canicas. De modo que en la pared de detrás aparecerá un patrón que es una fila que se corresponde con los lugares en donde las canicas, atravesaron la ranura y chocaron contra la pared de detrás. Perfecto. Y si añadimos una segunda ranura y volvemos a disparar, lo que aparecerá es, lógicamente, una segunda fila al lado de la primera. Hasta aquí fácil. Vamos a ver lo que pasa cuando hablamos de ondas. No de materia, pero de ondas. Bien, cuando disparamos una onda contra la primera placa, la placa choca contra la ranura y se irradia hacia el otro lado, creando un patrón similar al de las canicas, quedando la fila de luz más definida como la zona de máxima intensidad de esa ola. Bien, pero cuando añadimos la segunda ranura, algo totalmente distinto pasa. Cuando la ola choca contra la primera tabla, se crea un patrón de interferencias. Las olas se cancelan a sí mismas y crean lo que en física llamamos el patrón de interferencias. Son 8 líneas
cuyas columnas vienen representadas por los puntos de mayor, donde las olas, las cumbres se han unido y representan la mayor intensidad, mientras que los puntos donde no hay nada es donde las olas se han cancelado. Guay. Hasta aquí todo perfecto. Tiramos materia. ¿Qué tenemos? Dos líneas. Tiramos ondas y tenemos un patrón de interferencias. ¿Qué pasará si nos ponemos cuánticos? Vamos a coger la porción más pequeña de materia que existe, un electrón, y vamos a repetir el experimento. Igual, una ranura. Tiramos los electrones y aparece detrás el mismo resultado que con las canicas, una sola fila. Guay. Entonces, cuando vemos la segunda ranura, lo que nos vamos a encontrar son dos filas. Perfecto. Sin embargo, lo que pasó fue que los científicos, los físicos, se encontraron con un patrón de interferencias, lo cual no tiene ningún sentido, porque tú lo que has hecho es ya estas canicas diminutas. ¿Cómo has podido tener olas? No has lanzado olas, has lanzado materia. Esto desconcertó a los físicos, porque matemáticamente es mucho más complejo que eso. Matemáticamente la ola, y os lo voy a explicar, pero no quiero que os quedéis con esto, pero para que lo sepáis. La ola pasa por las dos ranuras, pasa solo por una, pasa solo por la otra y no pasa por ninguna. Y todo eso a la vez, todas estas posibilidades se superponen. Bien, los físicos no son tontos, ¿vale? Entonces decidieron coger un detector y ponerlo en la primera ranura. A ver qué estaba pasando realmente ahí. ¿Por qué ranura pasa realmente el electrón? ¿Qué está pasando? Bien, pusieron el detector, muy bien, y repitieron el experimento. Igual que antes, ¡pum! Empezaron a lanzar electrones y resulta que estos físicos no podían imaginarse los misterios, los verdaderos misterios del mundo cuántico. Cuando digo cuántico me refiero simplemente a las cosas pequeñas. Hablar de algo cuántico es hablar de las cosas más pequeñas del universo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el misterio? Porque cuando pusimos el detector, el átomo volvió a comportarse como una canica, como se esperaba de él al principio. ¡Wow! Luego, si no hay detector, patrón de ondas. Lo repitieron 1000 veces, millones de veces. Desenchufamos el detector y repetimos el experimento. 8, el patrón de interferencias. Conectamos el detector. ¿Qué pasa? 2. Es como si el electrón supiera que le estamos observando, fuese consciente que le estamos observando. Luego, estamos todavía peor que cuando empezamos, con muchas más dudas, porque ¿qué es un electrón? ¿Es una onda o es una partícula? ¿Y qué pinta el observador en todo esto? Bien, lo que podemos concluir de aquí, lo que hemos descubierto, es que el observador, sin observador, no pasa nada, sin observador no hay universo. Si no hay un observador, el universo es simplemente un mar abstracto de infinitas posibilidades que además no están sujetas a ninguna ley de la física, a ninguna norma de la naturaleza. Pero cuando hay un observador, ese mar abstracto aparece, se materializa el universo. Todo cobra sentido. Ya hay. Luego, si hay un universo, porque es obvio que hay un universo, debe de haber un observador detrás para materializarlo. Y diréis, bueno, aquí has demostrado que nosotros, mediante nuestros procesos neuronales de consciencia, creamos el universo. Lo cual es bastante heavy, pero bueno. Pero no has demostrado la existencia de esta fuente trascendente que lo engloba todo y lo integra todo. Esta que los genios hablaron, con la que sintonizaban. Pero es que esto es mucho más profundo que eso. Porque la consciencia no puede ser algo del cerebro. Porque el cerebro, este cerebro individual de cada uno, está hecho de neuronas. Neuronas que están hechas de moléculas, moléculas que están hechas de átomos. Átomos que no existirían sin una consciencia anterior que los materializase. Luego, el cerebro no crea consciencia. Es la consciencia la que crea el cerebro. Pero no solo el cerebro, crea el resto de tu cuerpo, el resto del universo, crea planetas, estrellas. Y va más allá aún, porque también crea las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la física, las reglas del juego del universo. Luego, lo que tenemos que entender todo esto ahora, tenemos que entender todo el universo como uno solo. Un todo, un campo unificado que lo engloba todo y que es tú y que es yo y que somos todos, todo lo del universo.
Pero esto no lo vemos, no sentimos esta conexión, porque estamos demasiado cerrados en este yo individual que hemos creado. Luego igual los genios tenían razón, quizás la capacidad de ser creativo, como la entendemos ahora, esta manera de funcionar, reside en nuestra habilidad de vaciarse de esta mente individual y condicionada, esta mente pequeña. Y perdiendo la inhibición del individuo, podemos recurrir a esta mente universal, esta mente creadora, mucho más creativa. Por eso creo que es cuestión de cada uno. Esta fuente lo engloba todo y nadie puede evitarlo, es quienes somos, está ahí. Luego, si no estamos siendo creativos, es porque hay algo que está bloqueando ese proceso. Eso que tiene ponerse filosófico con estas cosas, lo siento. No miréis que no existe, no miréis. Perdona, Luti. Si no estamos siendo creativos, si no estamos conectando con esta fuente, es porque hay algo que está obstaculizando este proceso. Este yo individual. Luego, creo que es el trabajo de cada uno encontrar la manera de identificar ese yo y quitarlo de ahí. Alguna manera de dejar, de desprenderse. Luego, me gustaría hacer un resumen de lo que he hablado un poco. Primero, la creatividad tiene un poder incalculable que no podemos comparar con ningún otro recurso para cambiar el mundo. Y hay una fuente infinita de este poder que está en todos y cada uno de nosotros. Fijaos cuánto potencial. Fijaos. Si pudiésemos encontrar la manera de que todos pudiéramos acceder a esta fuente y sacar todo este potencial, ya no viviríamos en un planeta con 7.000 millones de personas peleándonos. Seríamos 7.000 millones de genios colaborando para hacer un mundo mejor. Luego os voy a pedir aquí hoy que investiguéis, que os metáis en la búsqueda sobre cómo podéis encontrar la conexión con esta fuente que de verdad existe y sacar al genio que lleváis dentro. Yo ya me he puesto con ello. Muchas gracias.